TIGC Centro 96.3. Póngala. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 65 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, amigos, hoy es jueves de ANEP. Jueves de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, se hace presente jueves de cada semana aquí en 96.3 FM Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, para que ustedes y nosotros vayamos adquiriendo conocimientos acerca de las leyes a nivel nacional y convenios internacionales, como es el caso de hoy, que conozcamos nosotros nuestros deberes, nuestras obligaciones, pero que también conozcamos cuándo la ley nos puede favorecer. Es importante que siempre trabajemos en cualquier campo apegados al derecho, apegados a la ley como tiene que ser. Antes de iniciar, solamente deseo recordarles que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es muy sencillo, si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Voy a repetirlo, 83414142. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted pueda hacer sus reportes de sintonía. Igualmente pueda ir opinando y participando conforme avance el tema aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Nos escucha a través de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede seguirnos escuchando con solamente ingresar a la red social de Facebook. Ingrese a la red social de Facebook, búsquenos en la siguiente dirección, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección nuestra. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Antes de iniciar, nosotros hemos venido a lo largo de estos 17, casi 18 años que cumpliríamos 18 años en el mes de febrero, si Dios lo permite, y si ustedes nos acompañan, hemos insistido en que en Horizonte no estamos en contra de nadie, sino estamos a favor de la ley, a favor de la transparencia,
a favor de la honestidad, a favor de la colaboración, a favor del trabajo conjunto entre instituciones del Estado y la población civil. Es por eso que muchas veces señalamos algunas situaciones que deben de ser atendidas y corregidas por las personas encargadas, y siempre decimos que podemos ser vehementes y podemos ser plantados y directos a la hora de decir las cosas, pero en nuestro trabajo nunca hay absolutamente nada personal. Aquí no estamos señalando a personas por deporte, ni estamos sacándonos clavos, para decirlo muy coloquialmente, ni cosa por el estilo. No. Aquí señalamos algunas cosas para que los costarricenses vivamos cada día mejor y se recupere aquellas cosas que algunos vivillos van torciendo ahí de camino. Hoy, antes de empezar, quiero hacerle un reconocimiento público al ministro Mario Zamora, así como usted lo escucha, porque hace unos días se dijo aquí que había una lista de personas que habían solicitado no pasar por los controles en el aeropuerto Tobías Bolaños, y que inclusive se habían debilitado las normas de revisión a la hora de entrar a los hangares para mucha gente. Bueno, nosotros nos comprometimos públicamente en este espacio de Cultura Ciudadana, le hicimos llegar la información al ministro don Mario Zamora. Tengo que ser muy franco, de manera inmediata el ministro Mario Zamora nos dijo: me encargo personalmente del asunto. Al día siguiente nos mandó fotografías donde ya los policías estaban nuevamente revisando con esos aparatos que tienen un espejo para revisar por debajo los carros, se estaba abriendo los baúles, las jorobas de los vehículos, se revisaban los camiones de carga, las personas tenían que identificarse en un 100%, etcétera, etcétera. Es decir, se acabaron los privilegios en el Tobías Bolaños. Yo quería empezar este programa porque no se vale, siempre lo he dicho, lo digo hasta en mi familia, con mis hijos. No digamos solamente lo malo, digamos también lo bueno. Qué pereza cuando la gente solamente critica de una forma negativa y ven solamente el vaso medio vacío. También tenemos que verlo medio lleno. Y cuando las cosas se hacen bien, cuando se atiende con celeridad, realmente hay que reconocerlo. Así es que nuestro reconocimiento para el ministro de Seguridad Pública, gracias a los amigos policías también del Tobías Bolaños que denunciaron esta lista de privilegiados que querían andar por todos lados sin ser revisados. No sabemos con qué intereses, eso no lo vamos a asegurar ni lo vamos a suponer, sencillamente se acabó esta cuestión de que algunos no sean revisados. Muchísimas gracias. De paso, les digo, nos decía don Mario Zamora que en la administración de él, que se olviden algunas personas que poco a poco los vamos a ir señalando en los próximos días. Todavía quedan mandos medios en la seguridad aeroportuaria que sueñan y se frotan las manos, no sabemos con qué intereses, con pasarle la seguridad del aeropuerto, de los aeropuertos, a empresas privadas. Piensa mal y acertarás. Bueno, así es que ya el ministro dijo, por lo menos en mi administración nunca vamos a ceder el control de las policías aeroportuarias, el control debe estar en manos de la Policía Nacional, y eso nos agrada y lo respaldamos desde Horizontes. Bueno, vamos al tema. Hoy está con nosotros el máster Benjamín Sevilla García, abogado especialista en derechos humanos, directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. El tema que él nos presenta es un tema muy importante, un tema que debe de preocuparnos, porque cuando más le pedimos a la gente, hay que velar también por los derechos, no privilegios. Aclaremos las cosas como son. Hay gente que le gusta torcer las situaciones y hablan de privilegios. No, los derechos de los policías según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, no lo está diciendo Edgar Obued, no lo dice Perico Los Palotes, como se dice popularmente, no. Los derechos de los policías según lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el tema de hoy. Para eso hemos traído entonces al especialista en derechos humanos, el máster Benjamín Sevilla García, abogado especialista y miembro de la Junta Directiva Nacional de ANEP. Bienvenido, máster Benjamín Sevilla, es un gusto compartir con usted. Gracias por atender nuestra invitación.
Coméntenos los derechos de los policías según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tal vez antes una breve explicación de qué es la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos y cuál es su importancia en el contexto global por aquello de que alguno de nuestros oyentes no maneje bien el tema. Adelante. Muchas gracias, don Edgar. Muy buenos días para usted. Como siempre es un honor estar en su programa. Un saludo muy respetuoso a su audiencia, a todas las personas que nos escuchan. Reitero, como siempre lo he dicho, me gusta muchísimo estar en este programa, don Edgar, precisamente por lo calificado de su audiencia, porque son personas que piensan, porque son personas que opinan, y eso nos alegra a todos, porque eso es hacer patria, eso es construir, eso no nos dicen cómo opinar, eso es el lema de su programa, y eso es muy bueno, de verdad, muy contento de estar acá. Dicho esto, don Edgar, también saludar a todas las personas, a los compañeros y a las compañeras de los distintos cuerpos de policía que puedan estarle dando seguimiento al programa en este momento, pero también aquellos que eventualmente lo van a escuchar, que es por ellos este programa. Y quiero comentarle, empezando con esa situación que usted o ese tema que usted nos plantea, los derechos humanos de los policías o el sistema interamericano, qué se ha dicho, qué no se ha dicho. Bueno, lo primero, y volviendo sobre su pregunta, la Convención Americana es un tratado internacional de derechos humanos, tal vez el más importante que tenemos ahorita en la región, es decir, el que tiene ese alcance regional, y habla precisamente de los derechos humanos de las personas. Y aquí es importante, don Edgar, precisar algo. Cuando nosotros decimos derechos humanos de las personas, y parece redundante, y de repente parece que cuando se habla de derechos humanos como que no sigue la lógica tanto de lo que ha dicho la Real Academia por esa redundancia, pero créanme que cada una de las palabras tiene una razón de ser, tiene un significado. Bien, se dice mucho en algunos medios de comunicación que los derechos humanos solo vienen a defender derechos de delincuentes, que solo vienen a beneficiar a un tipo de población. Eso no es verdad. Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso cuando hablamos en el sistema universal, hablamos de la Declaración y hablamos de algunos tratados y convenios internacionales, hace alusión a los derechos de todas las personas, todos los seres humanos. Bueno, el programa que nos convoca hoy precisamente es hablar de las personas policías, de los agentes de policía y sus derechos humanos. En este sentido, don Edgar, me siento muy contento de poder dirigirme a su audiencia con un tema que para mí es fundamental, los derechos humanos de las personas policías. Entonces, aquí el tema es, ¿qué se entiende por derechos humanos del o la policía? Ahí hay que precisar algunos aspectos. Primero, se dice siempre que cuando se habla de derechos humanos referente a los policías, siempre tiene que ver con el uso de la fuerza, con que los policías no cometan abuso, con los lineamientos para los arrestos o las detenciones, con la forma en la que deben desarrollar las investigaciones, con que el policía debe rendir cuentas. Usted inició con una frase que a mí me gusta muchísimo y es el tema de obligaciones, pero también derechos. Y es que las características de los derechos humanos son precisamente una de las primeras, que los derechos humanos son universales, es decir, que aquellos derechos que son calificables de humanos los poseemos todas las personas sin discriminación alguna. En este sentido, ubicamos al policía como ser humano, como persona, entonces tiene todos los derechos humanos que le confieren los tratados internacionales y los organismos internacionales en derechos humanos. Luego se habla también de que estos derechos son irrenunciables, que son imprescriptibles, que no se pueden dividir, que son progresivos, que hay que irlos mejorando día con día, que no son regresivos.
Bien, pero casi siempre se olvida de algo, que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos y también de obligaciones, de deberes. El problema, don Edgar, que hemos visto en la regulación de los temas policiales o de la función policial, es que el enfoque de derechos humanos está precisamente dado en las obligaciones únicamente. ¿Qué tiene que hacer el policía? ¿Cuáles son las obligaciones del policía? ¿Cómo hacer para que el policía no cometa abusos? ¿Cuáles son los lineamientos, los límites que tiene la función policial? Y eso es importante porque ciertamente tiene que ver con derechos humanos. Pero muy poco se ha dicho de los derechos como tal, en los derechos que les asisten a los policías. Y tenemos una debilidad en la región, y es que no tenemos un instrumento que hable específicamente de los derechos de los policías. Encontramos entonces los derechos de los policías junto al del colectivo, a todas las personas, y está bien. El problema es que a la hora de reconocer estos derechos por parte de las agencias de seguridad, por parte de los ministerios y demás, es ahí donde hay ciertos problemas porque se toman algunas medidas muchas veces al margen de lo que dicen los organismos internacionales, y por eso la necesidad de que exista un instrumento. Como no lo tenemos, hay que ir a buscar esos derechos de las personas policías en los diferentes tratados, en los diferentes convenios que hay. Ahora, hay una cuestión importantísima porque usted menciona la convención americana, que es como reitero, el instrumento de la región, y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fueron precisamente estos jueces interpretan la convención, sacaron hace un tiempo una opinión consultiva, y en esta opinión consultiva, le comento como dato novedoso, se refieren a el tema de los policías. No por una cuestión solo voluntaria, ni porque eso haya salido al azar, ahí no, precisamente porque cuando piden criterios, cuando se solicita a las universidades, cuando se solicita a los estados, se les solicita a una serie de organizaciones que aporten criterios, sus opiniones, para sacar esta opinión consultiva, que es la que habla la OC 27 del 21 de mayo del 2021, perdón, del 5 de mayo del 2021, entonces acá viene la Corte y habla de los policías, pero precisamente ANEP se apersona y le dice a la Corte: señores jueces, vean la importancia, la necesidad de que hayan regulaciones que les reconozcan a los policías sus derechos, más allá de solamente hacer una invocación de sus obligaciones o de sus deberes, sus derechos. Y entonces la Corte recoge estas observaciones de la ANEP, que es la única organización, ni siquiera los estados que tienen obligación se refieren a la función policial. Solamente la ANEP hace alusión al tema policial, a la necesidad de que se reconozcan derechos a los policías, y entonces la Corte recoge algunos temas que para nosotros son fundamentales. Bien, dice la Corte, don Edgar, que debe hacerse una diferencia, y voy de una vez al grano con este asunto, debe hacerse una diferencia entre Fuerzas Armadas y personal policial. Importantísimo porque nuestro país no tiene Fuerzas Armadas, así es que hay que empezar por hacer esa diferencia. Adelante, continúe. Gracias. Entonces, cuando hace la diferencia, tiene que ver precisamente con las funciones, porque dice la Corte que cumplen funciones diferentes. Que los primeros, es decir, los de Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas, velan en primer término por la defensa nacional, pero que los policías velan por la seguridad pública, por la prevención, por la investigación. Y entonces dice que debe reconocerse que la función policial es básicamente civilista, como decimos nosotros en Costa Rica. Bueno, pero también habla que hay limitaciones
indispensables que deben reconocerse en la función policial y que tiene que ver precisamente con algunas limitaciones en su función. En particular, a la hora de acceder a algunos mecanismos de presión, como es la figura de la huelga, que se limita, es decir, que el policía no puede, la persona policía, aun cuando su función es civilista, no puede. Bueno, esto ya todos lo conocemos en el país, pero hay algo muy importante. Entonces, dice la Corte, los estados deben garantizar que los trabajadores y las trabajadoras, note usted, trabajadoras y trabajadores policiales, aquí le da el estatus de persona trabajadora a los policías. No son objetos, simplemente son trabajadores y trabajadoras policiales, gocen del derecho. ¿Qué derechos? A organizarse. Ahí está la primera situación, la posibilidad de sindicalizarse, ¿verdad? La oportunidad de hacer sus organizaciones para discutir entre ellos sus condiciones de trabajo. Bien, a peticionar a sus superiores y a las autoridades. Vea, nosotros los abogados nos damos cuenta que cada palabra en un instrumento, en una ley, tiene peso. Totalmente. A peticionar a sus superiores. Claro, yo policía tengo derecho a acceder a través de la línea de mando y respetando el escalafón y el ordenamiento a peticionar a mis superiores, ciertamente. Pero también dice la Corte y a las autoridades en general, es decir, cuando hablamos de superiores y autoridades hay una diferencia. Implica que el policía no solamente puede seguir ese escalafón, esa línea de mando, sino que también la persona policía tiene derecho a acudir a otras autoridades del Estado y a expresarse públicamente. ¿A expresarse de qué manera? Públicamente. Pero con la condición que debe ser de manera pacífica. A manifestarse y expresarse públicamente de manera pacífica. Entonces, ahí está el asunto. Don Edgar, esto es importante que la Corte lo haya dicho. Es importante que los jueces, a la hora de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se refiera a estos aspectos, porque por mucho tiempo, e incluso conociendo la realidad de otros cuerpos de policía, la realidad de las personas policías en la región, nos damos cuenta que las limitaciones y las leyes son solamente para, vea, usted no puede expresarse, usted no puede hablar esto, usted no puede decir lo otro. Es una cuestión de miedos, de temores, de infundir cuestiones que gracias a Dios en Costa Rica no la tenemos. En Costa Rica el policía es una persona que puede expresarse. Que sí hay ciertos abusos por parte de alguna jefatura, no lo vamos a negar, y precisamente por eso, y la ANEP ha sido abanderada en estas cuestiones en dar a conocer esos problemas, y también en que, bueno, desde el punto de vista judicial se han ganado algunas cuestiones cuando se le ha tenido que reconocer a los policías derechos, cuando se le ha tenido que reconocer la libertad de expresión que tiene el policía, la posibilidad de que un policía se exprese a través de redes sociales y demás, siempre y cuando hay que tener claro, don Edgar, que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos y también de deberes. Mi deber, mi obligación es de esa información que estoy dando sea veraz, que sea una información correcta, y a no caer en ningún tipo de difamaciones o ningún tipo de información imprecisa que lleve al error o que conduzca al error. Entonces, el policía tiene derecho pleno a expresarse, pero también tiene la obligación de ser responsable con lo que comunica, con lo que da a conocer. Esto, reitero, don Edgar, que dice la Corte es fundamental. Hace la diferencia entre entre las Fuerzas Armadas y el personal policial. Ahora, la mayoría o las personas trabajadoras, dice la Corte, tienen derecho a la huelga como un derecho humano, precisamente uno de los instrumentos más poderosos para defender derechos. Es un medio de presión que equilibra un poquito la diferencia de fuerza entre el patrono y los trabajadores para que a las personas trabajadoras se les reconozcan sus derechos. Bueno, el policía no puede acceder a esta cuestión de la huelga. Entonces, significa que si no puede acceder a la huelga,
sus derechos no pueden ser defendidos plenamente? No. Y no solamente tiene que ver con que haya una norma interna, sino también en que la Corte, los jueces de la Corte Interamericana, dan el camino correcto a los estados. Y dice que ahí donde hay servicios esenciales, donde no es posible acceder a la huelga, entonces los estados debe reconocer, debe garantizar unas condiciones salariales que sean tan buenas que estas personas no tengan necesidad de acudir a ninguna medida de presión. Bueno, en este caso Costa Rica estamos muy lejos de tener esos salarios buenos, porque aquí en todas las administraciones se ha hablado de pagarles lo justo a los cuerpos policiales y vemos que tanto la administración anterior como esta se han acercado mucho a los cuerpos policiales con saludos muy lindos a través de frecuencia, como dicen, frecuencia me refiero a las ondas de radio privadas del Ministerio de Seguridad Pública, saludándolos, felicitándolos, etcétera, etcétera, tanto el presidente anterior como el actual, pero con la billetera vacía. Quiero, ya que le tomé la palabra, Máster Benjamín Sevilla García, abogado especialista en derechos humanos, que hoy nos acompaña acá en Horizontes, dentro de la sección Jueves de ANEP, quiero pedirle nuevamente, porque me lo están pidiendo acá, hay oyentes que nos están diciendo, interesantísimo la exposición que hace el abogado Benjamín Sevilla, por favor nos puede dar nuevamente para buscarlo en internet y nosotros se los vamos a enviar a la gente también, y como parte del servicio que damos acá en Horizontes, la resolución. ¿Nos puede repetir el número de la resolución, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Es la opinión consultiva OC 2721 del 5 de mayo de 2021. OC 2721 del 5 de mayo. 5 de mayo de 2021. Del 2021. Ok, nosotros la vamos a buscar y se la vamos a estar enviando a los amigos que la soliciten. De paso quiero decirle, si usted, amigo o amiga oyente de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, es primera vez que nos escucha o tiene tiempo de escucharnos y no recibe los programas nuestros, ustedes pueden perfectamente enviarnos un mensaje al WhatsApp, anoten nuestro WhatsApp si no lo tienen, 83414142. Nuestro WhatsApp es 83414142 y solamente nos ponen programa. Si nos ponen la palabra programa, ya nuestro compañero Luisito los va a incluir en una gran lista de miles de oyentes que tenemos nosotros, que todos los días le llega a su teléfono el programa bien editado. Así es que igualmente la invitación con los temas. Si usted quiere recibir información nuestra, envíenos la palabra programa al WhatsApp 83414142 y lo vamos a incluir en una lista donde todos los días le llega información nuestra a su teléfono directamente. Entonces, cordialmente invitados las personas que quieran recibir información nuestra, con solo que nos manden la palabra programa al WhatsApp 83414142, con mucho gusto se la vamos a estar enviando. Y ya que le tomé la palabra al Máster Benjamín Sevilla, vamos a ir nosotros a una pausa. Nos dice don Alex que hay que ir a la cabina principal y retornamos en breve acá a Horizontes, hoy jueves de ANEP, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Retornamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si usted es joven y está pensando dejar de estudiar o de actualizarse en lo que hace, por favor, cuídese ante esa idea. Se lo digo por lo visto personalmente. En los años 70 se capacitaba a gente de ambos sexos para escribir a máquina, que eran pesadas estructuras metálicas de marcas como Remington, Underwood, Olympia, etc., ubicables hoy solo en museos, que por ser de acero requerían de un esfuerzo físico nada despreciable como para escribir por largo tiempo. Aún así, esa era la tecnología disponible para un tipo de trabajo mucho más manual que intelectual.
Con las fotocopiadoras se desplazó a los polígrafos. Con calculadoras electrónicas a otras ruidosas y pesadas metálicas. En fin, cambiaron los instrumentos y con eso los requerimientos de las personas para un puesto de trabajo. Y ese cambio se ha acelerado. Vino a ser el fax y morir el fax a manos del correo electrónico. Y cada vez más débil frente a archivos en la nube, a WhatsApp o Facebook. Y ni se diga ahora con Zoom y muchos otros sistemas de comunicación que permiten conectar a cientos de personas ubicadas en cualquier parte del mundo al mismo instante. Entonces, para ser útil a la sociedad y con eso, de paso, llevar adelante nuestra realización personal, no queda otra que hacer del estudio y adquisición de conocimientos una rutina permanente. Y para que no se aburra en ella, la única opción es que decida hacer en su vida lo que realmente le agrada, lo que le llena, porque va a sentir que no es rutina, sino un hobby. No afloje. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Continuamos. ANEP, 65 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. De regreso a los jueves de ANEP, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Tenemos una invitación muy especial para usted. Sí, para usted. Para usted que está en casa, para usted que va en el vehículo, para usted que está en la finca, para usted que está en cualquier parte del país. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y una gran cantidad de sindicatos, todos los sindicatos se han sumado a la próxima marcha de protesta social el próximo miércoles 25 de octubre. Recuerde, anótelo. El miércoles de la próxima semana, a partir de las 6 de la mañana, estará concentrándose la ANEP en frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, ahí a un costado del Teatro Nacional, y luego va a salir con toda la marcha de todos los sindicatos, van a estar marchando con esta gran protesta nacional este miércoles 25 saliendo de la Plaza de la Democracia. También habrá movimientos en diferentes regiones, así es que esta es una invitación que hace la ANEP. Van a participar
una gran cantidad de sindicatos de enfermeros, sindicatos de educadores, sindicatos de trabajadores, sindicatos de campesinos, sindicatos de agricultores, en fin, una gran cantidad de sindicatos. La ANEP le hace la invitación a través de su espacio de los jueves de ANEP para que usted, ciudadano, no importa en qué parte del país esté, también va a haber protestas sociales regionales. Averígüese ahí en la zona suya donde van a hacer esas protestas para que usted no tenga que venir hasta San José, pero si desea venir a San José, bienvenido. Desde las 6 de la mañana en adelante van a empezar a reunirse las personas para esta gran protesta social el miércoles 25 de la próxima semana, gran protesta social que organizada por todos los sindicatos de este país. Así es que se le espera a usted para que usted se haga sentir. ¿Siente usted que realmente la famosa ruta del arroz llegó a su bolsillo o la ruta del arroz se fue para las cuentas de banco de algunas otras personas? Bueno, hágase llegar. ¿Siente usted que la inseguridad le ha quitado parte de su libertad? Hágase sentir en esta gran protesta social. ¿Siente usted que hay falta de vivienda digna en nuestro país? Hágase sentir en esta protesta social. Las oportunidades de educación en este país son iguales para todos. Si usted considera que sí, quédese quedito, pero si usted considera que usted no tiene las mismas oportunidades de otras personas para educar a sus hijos, para educarse usted, para prepararse, hágase sentir en esta gran protesta social. Ya lo saben, entonces, miércoles 25 de octubre, la próxima semana, miércoles 25 de octubre, en Avenida Segunda, desde la Plaza de la Democracia saldrán todos los sindicatos y en el caso de la ANEP, desde las 6 de la mañana se van a estar reuniendo frente al Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda, es decir, al costado sur del Teatro Nacional. Una invitación que hace la ANEP a través de este espacio Jueves de ANEP. Bien, continuamos con nuestro invitado. Nuestro invitado en la mañana de hoy nos está refiriendo con un tema muy importante que dentro del concepto de cultura ciudadana todos deberíamos de entender lo que son nuestros deberes y nuestros derechos al mismo tiempo. Los derechos de los policías, según lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos lo expone el tema el máster Benjamín Sevilla García, abogado especialista en temas de derechos humanos. Continúe, máster de Sevilla, adelante. Gracias, don Edgar. Muy bien, don Edgar, me parece a mí que cuando hacemos alusión al policía como persona, debe reconocerse todos los derechos que tiene en sus ámbitos, en su ámbito de trabajo. Debe reconocerse que no solamente tiene deberes, como repito, que toda la normativa se enfoca en cuáles son sus obligaciones, en cuáles son sus limitaciones, en qué debe hacer, en qué no debe hacer, y caemos incluso, como reitero, en esa cuestión de que todos los instrumentos que hay que hablan sobre derechos humanos tienen que ver con el policía que no abuse de la población, el policía que no agreda a alguien, el policía que en ejercicio de su función no vaya a golpear o hacerle algo a un ciudadano o una ciudadana. Sí, es verdad, eso es importante porque hablar de derechos humanos implica hablar de obligaciones, de deberes, pero en Costa Rica es necesario que hablemos de los derechos, esos derechos humanos que le asisten a la persona policía. Entonces, don Edgar, vamos otra vez a la Convención Americana. Los derechos que están allí en la Convención les asisten a los policías y no podemos apartar el dedo del renglón en ese sentido. Lo que dicen los organismos internacionales, derechos humanos en términos generales, les asisten a los policías. Ciertamente hay algunas acciones, algunas funciones que tienen límites, sí, en la función policial, sí, tienes razón, hay límites, pero la mayoría de los derechos les asisten a los policías también, la mayoría de los derechos que se les reconocen a todas las personas. Y esto parece sencillo, parece que todo lo comprendemos, pero el compañero y la compañera que ejerce funciones policiales se da cuenta que las limitaciones muchas veces que se le imponen en su trabajo son tan estrictas, tan fuertes, que van más allá de lo que se puede comprender como razonable. Entonces, si es cierto que el policía
hablando nuevamente de la opinión consultiva, ejerce una función esencial y por consiguiente no puede acudir a la huelga porque tiene una limitación de hacerlo. El Estado tiene la obligación, y así lo dice la Corte, que ahí donde hay servicios esenciales, servicios públicos esenciales, deben existir garantías compensatorias a favor de esos servicios, a favor de las personas que ejercen esos servicios. Entonces, creo que no, ahí se explica claramente, garantías compensatorias. Y también dice que si hay limitación al derecho de huelga en estos servicios, debe entonces estar acompañado los procedimientos, debe estar acompañado todo asunto que se conozca de procedimientos de conciliación y arbitraje. Don Edgar, en el país, de acuerdo con una resolución de la Procuraduría, no pueden los policías acudir a la conciliación ni al arbitraje, y eso es una violación abierta a los derechos humanos de los policías. Tiene en el país que reconocerse el derecho a la conciliación, que el policía pueda conciliar, no solo porque ya la Corte dijo que puede hacer peticiones a sus superiores, que puede llegar, sino que puede manifestarse de manera pública, de manera pacífica, sino también porque el Estado es el principal obligado a garantizar que los miembros de los policías puedan acceder a mecanismos idóneos para dirimir sus situaciones laborales, sus conflictos laborales, y reitero que la situación salarial sea revisada, no porque lo dice Benjamín, que es sindicalista y porque quiere seguir esta línea, es que lo está diciendo la Corte, garantías compensatorias para ahí donde haya limitación a la huelga. Entonces, don Edgar, creo que esta opinión consultiva es clara. Ahora, la opinión consultiva, don Edgar, es obligatoria, tiene que ser observada de manera preferente y es obligatoria en el país. Y eso creo que nadie lo pone en duda. ¿Por qué no se ha dado a conocer? No sé. ¿Por qué estos asuntos no se hablan, don Edgar? No debería ser Benjamín únicamente la persona que hable, no debería ser Benjamín el único que esté hablando de los derechos, de lo que dice la opinión consultiva. El Estado tiene una obligación de dar a conocer esta opinión consultiva y de decirle a sus servidores, a sus funcionarios, cuáles son los derechos que se reconocen allí, cuáles son los deberes que se reconocen en esta opinión consultiva. Y solo para reiterar que es de acatamiento obligatorio. Vea, en Costa Rica no podemos jugarnos el chance de decir que estos lineamientos de la Corte no deben observarse o que son simples recomendaciones. No, son de carácter obligatorio, don Edgar. Nosotros somos parte de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que siempre lo he dicho, es decir, de la ley 7615 acá en el país. Y en el artículo 26, este tratado dice, don Edgar, que todo tratado en vigor obliga a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe, es decir, Costa Rica es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva es precisamente una interpretación que se hace de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Estado tiene la obligación de reconocer estos derechos a sus servidores, a sus trabajadores. Luego, don Edgar también dice que un Estado no debe invocar disposiciones del derecho interno como justificación para incumplir un tratado. Es decir, tiene que darle preferencia a lo que dice la Corte en esta opinión consultiva, incluso por encima de la normativa interna. Bueno, y aquí finalmente tenemos, si me lo permite, disculpe que lo interrumpa, casualmente el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, abogado, exdirector del OIJ, que nos dice, muy interesante la enseñanza. Sería importante que el expositor nos hable de la jerarquía de la Corte y especialmente las respuestas a consultas de las que el experto conoce bien. Bueno, ya usted nos ha estado hablando en cuanto a la jerarquía y si hay algunas consultas que se hayan realizado después de esta resolución, se han llevado algunos casos a la Corte. ¿Tiene usted conocimiento? Don Edgar, de los policías no, como le reitero, tenemos un problema serio porque los casos que se han llevado a la Corte han sido por abusos policiales, han sido por problemas de torturas, han sido por problemas
señalamientos en contra de los policías, pero no conozco en este momento, como le reitero, un tratado, un instrumento que hable específicamente de los derechos como tal, no de las obligaciones, de los derechos de los policías. Y ahí que sí que los estados estamos debiendo, y Costa Rica debería, en este momento que Costa Rica siempre ha dado un paso adelante en temas de derechos humanos, debería dar el ejemplo y ver cómo nos volvemos garantistas de los derechos de los policías. Vea, don Edgar, vuelvo a la pregunta. Ahí hay un instrumento para dignificar la labor de las y los policías, definitivamente, correcto. Es correcto, don Edgar. Vea, las opiniones consultivas, don Edgar, no solo son de acatamiento obligatorio para el Estado, sino también para sus agentes, sino que para los estados y sus agentes, para todos, sino que también, don Edgar, son de aplicación preferente e inmediata. Reitero, las opiniones consultivas no solo son de acatamiento obligatorio para el Estado, para sus agentes, para sus autoridades, sino que son de aplicación preferente. Esto porque las resoluciones emitidas por los jueces de la Corte son preponderantes, es el órgano natural de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vea, don Edgar, la Sala Constitucional ha dicho, debe advertirse que si la Corte es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que las fuerzas de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes naturales a la luz de esa normativa, ya sea en casos contenciosos o en una mera consulta, tendrán de principio el mismo valor de la norma interpretada. Eso lo ha dicho la Sala Constitucional en Costa Rica. Además, don Edgar, en algunas resoluciones también la Sala ha dicho que es de acatamiento obligatorio para las salas y para los tribunales constitucionales, debiendo contrastar cualquier conducta con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, el cuerpo normativo, el cuerpo de leyes, de normas del sistema interamericano, conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de derechos humanos. Es decir, ya la Sala ha dicho estas cuestiones, pero don Edgar, como reitero, en algún momento lo dije, el artículo 7 de la Constitución Política dice que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tienen desde su promulgación autoridad superior a las leyes. El artículo 27 de la ley 6889, que es la ley que aprueba el acuerdo de la sede de la Corte en Costa Rica, dice que las resoluciones de la Corte y en su caso de su presidente, una vez comunicadas, dadas a conocer a las autoridades administrativas o judiciales de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. Pero además también algunas resoluciones de la Sala han indicado que en el tanto un instrumento internacional, un instrumento firmado y ratificado por el país que garantice mejor un derecho, derecho humano obviamente, está por encima de la propia Constitución. Entonces, don Edgar, yo creo que nadie discute que las opiniones consultivas son vinculantes de acatamiento obligatorio para el país, y en este momento, don Edgar, es importante que pensemos, que analicemos en los derechos de los policías, esos derechos que están ahí, que habla la opinión consultiva, pero también, don Edgar, otros derechos que el Estado debería estar analizando a nivel interno, porque son nuestros policías los que nos dicen diariamente duerman tranquilos porque nosotros cuidamos. Cuando yo escucho la palabra policía, yo veo a una persona, a un servidor público, yo veo a una persona honesta, yo veo a una persona que da vida, alma y corazón por la seguridad de este país. Entonces, don Edgar, nosotros, las autoridades de gobierno, deberían, y lo digo muy respetuosamente, buscar la forma de garantizar a través de un instrumento los derechos de los policías, más allá de la ley 7410, porque la ley 7410 es muy amplia y sí reconocen algunos derechos, pero también deberes y demás. Bueno, necesitamos fortalecer en lo que estamos débil en este momento, que es en los derechos de la persona policía. Hay que darle difusión a esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Valdría la pena que las autoridades, se lo vamos a hacer llegar al señor ministro Mario Zamora,
para que ojalá se incluya también dentro de las charlas en la Academia Nacional de Policía. Sería bueno que esté desde la Academia Nacional de Policía, que se le dé difusión a nivel de directores, porque en muchas ocasiones, o por ignorancia, en otros casos lamentablemente por prepotencia, algunas direcciones no dan el mejor de los tratos a sus policías, y hay que recordarles entonces que hay derechos de los policías, y así lo ordena la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un saludo para don Giovanni Ramírez Guerrero, que siempre nos acompaña acá en Horizontes, don Wilber también, que está haciendo su reporte de sintonía. Vamos a ver por acá, dice Wesley Carranza, qué bonito cuando una persona nos explica todos términos legales y lo podemos entender. Felicíteme al expositor, por favor. En mi caso, soy visitador médico, es decir, soy farmacéutico, pero me agradan este tipo de programas. Lo felicito, muy bien. Ok, saludamos a Marta Eugenia, que está haciendo su reporte de sintonía, igualmente el licenciado Walter Marín, que está haciendo su reporte de sintonía, Gerardo Tato Brenes allá en Cartago. Dice otro por acá, don Sergio Aguilar Solano. Buenos días, don Edgar. Sí, don Edgar, hay que protestar contra el desastre en la educación, la inoperancia en la salud pública, contra la pérdida de empleo. Ya no se puede comprar lo que se compraba, contra el atraso en la eliminación de las obras públicas claves que estaban programadas, contra el aumento de la pobreza, contra la matanza del pueblo, pero lo principal que el pueblo debe convencerse es que nuestro Estado de Derecho está en riesgo por la agresión del gobierno a la institucionalidad. Estas son las palabras dice Costa Rica está en peligro, dice atentamente el licenciado Sergio Aguilar Solano. Bueno, esa es la opinión de don Sergio, que está haciendo un llamado para que este próximo miércoles 25, a partir de las 6 de la mañana, otros estarán a las 7, otros a las 8 de la mañana, se haga usted presente en la protesta social que se ha organizado por sindicatos, repito, de educadores, enfermeros, profesores, maestros, transportistas, campesinos, etcétera, etcétera. Si usted tiene algo por qué protestar, la invitación es cordial. Véngase el próximo miércoles 25 al centro de San José para que se haga sentir y se haga presente. Bueno, don Benjamín, yo creo que aquí se me queda una gran cantidad de mensajes que no he podido leer, bueno, como el de don Tenorio Mora, que hace el reporte de sintonía, don Jorge Ramírez, también don Jonathan Navarro. Un saludo para Mario Arias allá en Nueva York. En fin, son muchos los saludos y mensajes que hemos recibido. La gente ha estado agradeciendo la participación suya, como siempre, muy bien recibida por los oyentes. Yo le agradezco mucho y le cedo este minuto, estos 30 segundos para que usted se despida y que haga una última reflexión. Claro que sí, muchas gracias, don Edgar. Bueno, como siempre es un gusto recibir esos comentarios, esas reacciones, sobre todo si se trata de personas, como dije al inicio, que son pensantes, que no están envenenadas en este país, que son gente que analiza las cuestiones del país y en temas tan importantes como la seguridad. Don Edgar, me parece que el policía debe ser reconocido en este país como un ser humano que tiene todos los derechos que le reconocen los organismos, los tratados internacionales de derechos humanos, que debemos necesariamente atender el tema Una pregunta muy rápida, y perdone que lo interrumpa, es que no me Adelante, parece importante. Me dicen aquí en los últimos segundos, dice, sería importante preguntarle si en tiempo libre los policías podrían manifestarse en cuanto a su afinidad política en la elección que próximamente veremos de alcaldes. ¿Pueden hacerlo? ¿Tiempo libre? No, señor, esa es una de las limitaciones que tiene la función policial. Okay. No se puede demostrar ningún tipo de afinidad política, eso está absolutamente prohibido, precisamente porque nosotros los policías tenemos que manifestar, y de acuerdo a nuestra función, esa imparcialidad necesaria, porque tenemos un compromiso con el orden público, con la seguridad pública, y no se puede. Don Edgar, ya cierro con esto, indicándoles que es necesarísimo que volvamos a pensar en los derechos de los policías, no de sus obligaciones, que ya hay material de sobra, ya hay instrumentos de sobra para regular la función policial, todo se habla casi en ese sentido, todo lo que hay en normas. Requerimos el tema de derechos, qué podemos hacer, cómo podemos, y el principal, don Edgar, me parece más en un momento como el que vivimos de la seguridad, es el tema de las garantías compensatorias.
Muchísimas gracias, Máster Benjamín Sevilla, gracias por haber estado con nosotros hoy en Jueves de ANEP. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook del programa Radial Horizontes y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Buenos días, mañana La Voz de Citrajut aquí en Horizontes. Hasta mañana. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es la